¿Charlie Munger predice una fea crisis económica? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Este año el conocido inversor Charlie Munger tuvo mucho que decir en reuniones y entrevistas sobre su perspectiva de la economía, la inflación y los riesgos geopolíticos. Aquí analizaré algunas citas realmente sorprendentes que el legendario inversor de 98 años pronunció sobre la situación actual y los riesgos futuros. Además, te dejo mis conclusiones de lo que podría venirse en los mercados, lo que opino de los dichos de Munger y una estadística histórica que nos indica hasta dónde tendrían que subir las tasas en Estados Unidos para bajar la inflación. Para quienes no lo conocen, Charlie Munger es un empresario y exitoso inversor estadounidense. Es vicepresidente de Berkshire Hathaway, el conglomerado controlado por Warren Buffett, con quien tiene estrecha relación hace años. Munger fue presidente de Wesco Financial Corporation, es también presidente del Daily Journal Corporation y uno de los directores de Costco, el minorista estadounidense. Charlie Munger ha manifestado diversas predicciones en sus últimas entrevistas, y más de un inversor quedó frunciendo el ceño. Entre sus dichos, el inversor manifestó lo siguiente: cuando estaba en la Facultad de Derecho de Harvard, rara vez negociábamos 1 millón de acciones en un día. Ahora negociamos miles de millones. No necesitamos un mercado de valores tan líquido. Lo que estamos consiguiendo es un exceso innecesario y un peligro para el país. Y a todo el mundo le encanta porque es como si un grupo de personas se emborracharan en una fiesta. Se divierten tanto emborrachándose que no piensan en las consecuencias. No necesitamos este exceso. Tiene consecuencias. Se puede argumentar que los excesos de los años 20 nos dieron la Gran Depresión y la Gran Depresión nos dio a Hitler. Esto es algo muy serio, pero es muy difícil. A mucha gente le gusta una pelea de borrachos, y hasta ahora esa es la gente que está ganando, y mucha gente está ganando dinero con esta pelea. Ahora le doy mi toque a lo que dijo Charlie. Aquí Munger apunta que hasta hace unos meses atrás quizás se había formado una gran burbuja en la que hasta el verdulero de la esquina invertía en la bolsa. No tengo ningún problema con los verduleros, solo me refiero a que mucha gente sin formación ni experiencia metió su dinero en el mercado de valores. Y si ya de por sí no es fácil ganar dinero en la bolsa, imagínate hacerlo sin saber qué estamos haciendo. El comportamiento de rebaño llevó a que, por ejemplo, acciones sin fundamentos como GameStop valgan $120 el año pasado, o Doge, la criptomoneda del perrito, supere los $70, o bien Netflix, que llegó a valer $700. Los ajustes no tardaron en llegar y las acciones sufrieron un brutal castigo este año. ¿Has invertido en la criptomoneda del perrito? Déjame tu comentario. Otro de sus dichos fue el siguiente: la idea de obtener más valor del que pagas, eso es la inversión. Si quieres tener éxito, tienes que obtener más valor del que pagas. Y por eso nunca va a quedar obsoleta. Ahora puedes conseguir miles de personas que ni siquiera saben lo que están comprando, solo citan las cotizaciones. Piensa en los boom locos del pasado y cómo funcionaron. La burbuja de los mares del sur, la burbuja de finales de los años 20, etc. Hemos tenido esto desde los albores del capitalismo. Hemos tenido burbujas locas. Charlie cree que en los últimos años el mercado de valores se ha convertido en un casino especulativo de apuestas y desvinculado de los valores subyacentes en muchos casos. Esto es lo que crea burbujas que acaban explotando, y cuando eso pasa, las calles se inundan de sangre. Entre otras cosas, él es un detractor de las criptomonedas y de las acciones memes. Si te gusta lo que estás viendo hasta ahora, no olvides suscribirte, ¿eh? También refiere a la emisión monetaria de esta manera. Cuando se lanza dinero, cuando se imprime dinero a la escala en que lo hacen las naciones modernas como Japón, Estados Unidos, Europa, etc., estamos entrando en un nuevo territorio en términos de tamaño. Es extraño lo que está sucediendo y nadie sabe con seguridad cómo va a resultar. Creo que es alentador que Japón pueda imprimir tanto dinero como lo ha hecho y seguir siendo tan civilizado, tranquilo y admirable como lo ha sido. Así que espero por Dios que Estados Unidos tenga un resultado feliz similar, pero creo que los japoneses están mejor adaptados que nosotros en ese sentido. Nunca ha habido nada parecido a lo que estamos haciendo ahora, y sabemos por lo que ha pasado en otras naciones que si intentas imprimir demasiado dinero acaba causando terribles problemas. Y estamos más cerca de los problemas terribles de lo que hemos estado en el pasado, pero todavía puede estar muy lejos. Desde luego, eso espero. No te pierdas las conclusiones al final, donde te resumo mi opinión y la perspectiva de la economía. No es ninguna novedad que la impresión de dinero fuera de control acaba teniendo graves consecuencias financieras, según la historia.
El crash del COVID fue quizás el último gran impulso que tuvieron los países para emitir y ayudar a las empresas y personas a sobrellevar la crisis. Manger nos habla del hecho de que Japón no sufra por su propia impresión de dinero, es muy probable que solo sea la excepción y no la regla de cara al futuro. Los problemas están, la inflación acecha a la mayoría de los países, aunque no necesariamente podríamos ver las reales consecuencias de la emisión monetaria de los últimos años ahora mismo. Comparando la situación actual con anteriores, nos dice esto. Bueno, cuando Volcker, después de los años 70, llevó el tipo de interés preferencial al 20% y el gobierno estaba pagando el 15% en sus bonos del gobierno, eso fue una recesión horrible. Duró mucho tiempo, causó mucha ira y agonía, y ciertamente espero que no volvamos a pasar por ahí. Creo que las condiciones que permitieron a Volcker hacer eso sin una interferencia de los políticos fueron muy inusuales, y creo que en retrospectiva fue algo bueno que lo hiciera. Yo no predeciría que nuestros políticos modernos estén tan dispuestos a permitir que un nuevo Volcker se ponga tan duro con la economía y provoque ese tipo de recesión. Así que creo que los nuevos problemas serán probablemente diferentes de los antiguos. Es posible que deseemos tener una recesión al estilo Volcker en lugar de lo que podríamos tener. Los problemas que nos lleguen podrían ser peores que los que tuvo que afrontar Volcker y más difíciles de solucionar. ¿Crees que esta crisis es parecida a la de los 70 en Estados Unidos? Déjame tu comentario. Manger explica que la inflación actual de Estados Unidos, la mayor de los últimos 40 años, no es la misma contra la que luchó Volcker en los años 80, donde Estados Unidos llegó a tener un 13% de inflación, y que los políticos quizás no tengan la misma voluntad de soportar las dificultades económicas que se deban afrontar para luchar contra la inflación. A Volcker, presidente de la Fed en aquel entonces, se le permitió hacer lo que fuera necesario para controlar la inflación. Puede que a Powell no se le dé la misma libertad, o puede que se le dé la libertad, pero la Fed no tenga las agallas para hacerlo. También tomó el ejemplo de los países latinoamericanos, manifestando lo siguiente. Piensa en todos los países latinoamericanos que imprimen demasiado dinero, tienen nombres fuertes y demás. Eso es lo que Platón decía que ocurría en las primeras democracias de las ciudades-estado griegas. Una persona, un voto. Si hay mucha egolatría, hay demagogos, y los demagogos enjabonan a la población y muy pronto ya no hay democracia. No creo que fuera una idea loca por parte de Platón. Creo que describió con exactitud lo que sucedió en Grecia en aquel entonces, y ha sucedido una y otra vez en América Latina. No queremos ir allí, al menos yo no. ¿Ves que los países latinoamericanos tienen ahora una oportunidad? ¿O que serán arrastrados por la crisis de las potencias? Son muchas las ocasiones en las que las grandes penurias de la inflación conducen al ascenso de líderes que prometen salvar a la población y restaurar la prosperidad, la cual suele ser la puerta de entrada a los gobiernos populistas o incluso dictadores. Por ejemplo, tenemos a Maduro en Venezuela, quienes muchos consideran un dictador. En Argentina gobierna el populismo de la mano del kirchnerismo. En Brasil acaba de ganar las elecciones Lula da Silva, reconocido populista, etc. Estos tipos de gobiernos suelen utilizar la emisión de manera excesiva, llevando a la erosión de la moneda local y fomentando la inflación. Por otro lado, son muchos los que consideran que la vuelta a los gobiernos populistas podría llevar a levantamientos o incluso al surgimiento de nuevos dictadores en el futuro. Conclusiones. La inflación es como una bola de nieve si no se toman medidas a tiempo, y es un poco lo que pasó en los países desarrollados. Tanto en Estados Unidos como en Europa se negó que la inflación podría llegar a ser un problema hasta que fue demasiado tarde. Al seguir manteniéndose rígida la inflación, eso implica que los bancos centrales deban seguir subiendo las tasas hasta ver una disminución coherente de la inflación. Y todo esto afecta negativamente a las empresas y por lo tanto a los mercados de valores. La emisión suele ser la medida más fácil a usar para los gobiernos. Piénsenlo, es muy tentador tomar la máquina y crear nuevos billetes y así financiar los déficits presupuestarios. Pero esto tiene un alto costo. La moneda se deteriora al haber más billetes en circulación. Una política en la cual se incrementa la emisión de dinero por encima de su demanda real en la economía produce una disminución del poder adquisitivo del dinero y los precios, expresados en unidades monetarias, aumentarán. El crecimiento o surgimiento de gobiernos populistas en Latinoamérica y neofascistas en Europa, como el caso de Italia, muestran que están ganando viejas fórmulas que la historia demuestra que no han funcionado, pero la gente busca, en la desesperación, obtener un cambio rápido en sus bolsillos desgastados.
El problema es que estos gobiernos suelen tirar dinero a las calles en forma de planes o ayudas económicas y esto implica emitir más dinero. Por otro lado, si no se actúa como se debe y, por ejemplo, los gobiernos se achican ante la inflación por miedo a derrumbar las economías, se puede avecinar un peligro aún mayor, el riesgo de una estanflación, lo cual sería un escenario mucho más complejo que el actual porque habría recesión más inflación sostenida. Por último, como dato relevante, te cuento que en el pasado, Estados Unidos, para bajar una inflación excesiva, siempre subió las tasas al nivel de la inflación o más. Tal fue el caso del 69 y el 70, donde las tasas se subieron al 10% para combatir una inflación de casi el 6%, o durante el 74, que la inflación llegó al 11% y las tasas superaron el 13%. Por último, durante los 80, la inflación llegó al 13% y las tasas de interés alcanzaron el 20%. ¿Pasará lo mismo esta vez? Difícil saberlo. Pero más allá del camino que tome la Fed y los bancos centrales, como inversores hay que saber que los bear markets son parte de invertir, y se lo debe ver como oportunidades de acumular activos, no de vender y seguir al rebaño de miedosos. Recuerden que los bull markets son más frecuentes y duran más que los bear markets. Por último, debes saber que los grandes patrimonios se forman durante los bear markets, pero los resultados los ves en los próximos años. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta comentario. Nos vemos en la próxima.